¿Qué tal? Soy el doctor José Antonio Linares, profesor de Ingeniería en Alimentos en la Universidad de La Cañada. Y bueno, agradezco mucho al maestro Miguel Ángel Sánchez por la invitación a esta primera conferencia interdisciplinaria en inteligencia artificial. Bueno, quiero comenzar hablando acerca de lo que es el diseño. Tenemos aquí una definición que dice la conformación y creación deliberadas y razonadas de nuestro entorno, de forma tal que satisfaga nuestras necesidades y dé sentido a nuestras vidas. En el caso de alimentos, el diseño de alimentos pasa por varios elementos que pueden considerarse en esta área. El diseño de productos alimenticios, que sería la preparación de ingredientes para cierta función, ingredientes harinas como con cierto tamaño de partícula o ciertas propiedades para un producto final. Zumos o jugos de frutas también con cierta preparación. El diseño con alimentos, que incluiría el conjunto para hacer la preparación y presentación de un platillo, combinado distintos elementos preparados en distinta forma. El diseño de la alimentación, que sería la alimentación específica para un consumidor con ciertas necesidades o ciertas limitaciones en su consumo. El diseño de espacios para alimentos, que incluyen el conjunto de elementos externos que hacen al consumidor vivir una experiencia y una sensación en el consumo de estos alimentos. ¿Qué es el diseño de alimentos? Es la conexión entre los alimentos y el diseño. Es el proceso de diseño para conceptos relativos a los alimentos y la alimentación. Tenemos aquí los elementos que integran una hamburguesa. Como elemento principal tenemos a la carne, que puede ser 100% carne de res o no. Puedo tener cierta cantidad de grasa, estar adicionada a ciertos condimentos que potencien el sabor de la carne, eh, como sales o a ciertas especies. Tenemos el queso, que puede tener diferentes características de contenido de grasa, de contenido de proteína, contenido de sal. Puede ser madurado, bajo en grasa o alto en grasa. Las ensaladas, que incluyen o pueden incluir diferentes elementos, en este caso lechuga, jitomate y cebolla, que van a acentuar el sabor de la hamburguesa. Podemos tener algunas verduras con cierto nivel de maduración, como pepinillos o picante, elementos picantes, chiles. Tenemos algunos aderezos que pueden incluir la mostaza, la catsup, la mayonesa y finalmente el pan, que engloba a todos los elementos dentro de este platillo. Y el pan, también tenemos diferentes opciones que pueden ser pan blanco, pan integral, pan de ajo, pan de avena, con ajonjolí fresco o en otra presentación. Y todo esto engloba el alimento y le da una presentación y ciertas características que el consumidor busca en este alimento. El pensamiento de diseño es un enfoque hacia la innovación centrado en las personas, siempre centrado en las personas. Si las personas si deciden no consumirlo, por muy nutritivo o por muy recomendado que esté, no lo van a hacer. En esto es qué parte de la caja de herramientas del diseñador se usarán para integrar las necesidades de la gente, es esto que les menciono, las posibilidades tecnológicas del equipo y de los ingredientes que, acomodados dentro del alimento, tengan cierta duración. Su vida de anaquel sea de cierto tiempo, conservando las características del alimento en sí. Y los requerimientos de éxito empresarial. El alimento tiene que pasar por la aceptación para decidir consumirlo y hacer rentable la producción de este mismo alimento. La aceptación del alimento pasa por varios elementos. Uno de los más importantes son el sabor, el olor, que no propiamente son características del alimento. Una carne tiene un color, olor y sabor diferentes al que tiene una carne cocida. Durante el proceso de cocción, dependiendo del origen del calor, dependiendo de las condiciones en las que se realiza el cocimiento, se tendremos reacciones de Maillard que acentuarán y darán otras características a la carne cocida. Características de color, características de sabor, características de olor, que afectarán también a la textura y al retrogusto cuando la gente consuma el alimento. Pasa también por la funcionalidad biológica.
Elementos como las proteínas no son tan comunes en todos los alimentos y elementos como las vitaminas se dañan o pueden disminuir en su concentración al momento de calentarse, pues son termolábiles. Antiguamente se acudía a paneles de degustación para ver qué tan aceptable era el alimento, qué tanto la gente estaba dispuesta a consumirlo, a comprarlo, a pagar cierta cantidad por el alimento. La inteligencia artificial nos ofrece la posibilidad, como ahora, como un detector de mentiras, de ver realmente qué siente el consumidor al tener contacto con el alimento. Más allá del reconocimiento facial, la capitalización de la tecnología nos lleva ahora al reconocimiento de emociones. No estamos sujetos a las respuestas que dé el consumidor, sino más bien a las reacciones fisiológicas que involuntariamente va a tener el consumidor al entrar en contacto con el alimento. Ya ahorita el reconocimiento facial nos permite detectar sentimientos como la tristeza, la sorpresa, el miedo, la ira, y podemos ir separando la apariencia del alimento, si hay desagrado o si hay agrado, con solo la apariencia. Con el olor también podemos separar más nítidamente y cuantificar lo que el consumidor está sintiendo. Con el hecho de oler, con el hecho de saborear, con el hecho de tener en contacto con la textura del alimento. Todas esas áreas pueden ser más fácilmente separables y cuantificables para evaluar en conjunto la aceptación que tiene el alimento o qué parte de él está siendo aceptada. Bueno, ahora quisiera hablarles de lo complejo que pueden ser los alimentos y por qué en otras áreas ha habido más avances para utilizar la inteligencia artificial. Vamos a ver a los sistemas alimentarios como sistemas con niveles de energía muy altos y estructuras complejas de, de ellos. Tenemos en primera instancia los líquidos que pueden ser agua, aceites, zumos clarificados, etc. Aquí tenemos a la miel y al aceite, que son soluciones verdaderas, tienen algo que se llama propiedades coligativas, en el caso de soluciones con agua, y realmente son una sola fase, son homogéneos, son de los elementos más sencillos. Tenemos cristales dentro de los alimentos, cristales como el azúcar, la sal, etc. Dentro de los azúcares podemos tener cristales como la sacarosa, que es la que consumimos normalmente en la mesa. Podemos tener cristales de fructosa, que podemos encontrar en la miel cristalizada. Y en los caramelos, los cristales son estructuras muy ordenadas, se acomodan y tienen formas específicas para cada compuesto. Alguien podría decirme que los caramelos no son cristales y realmente es cierto, no son cristales, son sólidos amorfos y se forman a partir de la disminución repentina de la sacarosa cristalizada, de la sacarosa, perdón, la sacarosa fundida. A partir de ahí tenemos formas amorfas de la sacarosa, pero bueno, siguen siendo elementos muy sencillos de los alimentos. Un nivel más alto de complejidad en la estructura son los coloides. Los coloides son dispersiones heterogéneas y se caracterizan principalmente por ser el resultado de una mezcla de dos fases, la fase dispersa y la fase dispersante o dispersora. Un coloide tiene un tamaño de partícula mayor que el de una solución verdadera. Las soluciones verdaderas generan propiedades coligativas como son la disminución en la presión de vapor, el aumento en el punto de ebullición, la disminución en el punto de congelación y la presencia de presión osmótica. Son tamaños de partícula menores que los que serían una suspensión, en donde podemos ver a simple vista las partículas y tienen la capacidad de precipitar. Los coloides no precipitan y no presentan propiedades coligativas. De ellas tenemos diferentes tipos. Uno de ellos es la espuma, en donde tenemos unas partículas gaseosas dispersas en un medio dispersante líquido. Como ejemplo tenemos el merengue. La espuma sólida, en donde nuevamente partículas gaseosas están dispersas, pero ahora en un medio sólido. El malvavisco es un ejemplo de ellos. Aerosoles líquidos, en donde tenemos partículas líquidas dispersas en una matriz gaseosa. Un ejemplo de ellos es la niebla. Lo que vemos encima de nuestra taza de café recién sacado de la olla
no es vapor, es niebla. El vapor como tal no se ve, es un gas y no lo podemos ver. Pero cuando llega a su punto de rocío, se forman pequeñas gotitas de líquido que sí podemos ver y que normalmente llamamos como vapor, y que conforman las nubes. Pero es niebla y es un coloide. El aerosol sólido, en donde partículas sólidas están dispersas en un medio gaseoso. Un ejemplo clásico es el humo. La emulsión líquida, en donde un líquido está disperso en otro líquido, normalmente invisible. La mayonesa es un ejemplo de ello. Ahí tenemos gotitas de grasa dispersas en una matriz acuosa. La emulsión sólida es un líquido disperso en un material sólido. El ejemplo clásico es la mantequilla, en donde grasa sólida atrapa pequeñas gotitas de agua. Los geles, que son una partícula líquida dispersa en un medio dispersante sólido. Ejemplo de ellos tenemos la gelatina o la cuajada de leche, en donde una estructura proteica, en ambas una estructura proteica, atrapa gotitas de agua. Y los soles, que son partículas sólidas dispersas en un medio líquido. La clara de huevo es un ejemplo de ello. Y normalmente las proteínas y los carbohidratos de alto peso molecular no se disuelven, se dispersan, se hidratan, pero mantienen dentro de su estructura zonas intactas, zonas que no puede tocar el agua porque son hidrofóbicas o por el gran tamaño de la molécula. Por eso se consideran sólidos dispersos en un material líquido. En los alimentos celulares tenemos células aisladas o agrupaciones celulares. Como ejemplo tenemos el yogur, que puede tener células de microorganismos en su estructura, materiales o alimentos madurados, el queso madurado, la carne madurada, tienen en su estructura una población de microorganismos viviendo de la matriz proteica del lecho de la carne. Esos son sistemas complicados para la inteligencia artificial, para poder diseñar. Quiero hacer una mención especial a las bebidas fermentadas, como el pulque o los atoles fermentados, atole agrio, en donde se consumen con bacterias vivas. No es el caso de bebidas fermentadas como la cerveza o el vino, cuyo proceso requiere que en algún momento la saturación de los desechos destruya la viabilidad de todas las células. En este caso, el pulque y los atoles fermentados se consumen con los microorganismos en pleno metabolismo y aportan estos microorganismos pueden aportar beneficios a la flora intestinal. Y son también elementos muy complejos. En el tope de los alimentos celulares complejos tenemos a tejidos, órganos y animales complejos. La carne y las verduras son alimentos que continúan vivos al iniciar el proceso de distribución y de consumo. Siguen respirando, siguen con sus metabolismos, y los cambios en su estructura generan las características propias del alimento. La carne pasa del rigor mortis a convertirse, del músculo, el rigor mortis, a convertirse en una pieza de carne para el consumo. Estos sistemas celulares difícilmente la ingeniería en alimentos puede modificarlos de forma intencional. Lo que hemos podido hacer a través de la ingeniería genética es tener carne con cierto contenido de grasa, ir mejorando variedades a través de la selección de semillas, y donde vemos cómo pasamos de una espiga muy delgada del maíz originalmente hace miles de años a una mazorca con un tamaño de grano bastante más grande y en general un tamaño más grande, diferentes variedades de colores y características. Recientemente la ingeniería genética nos ha permitido tener alimentos transgénicos, en donde tenemos ahora alimentos que pueden resistir enfermedades, que pueden tener nutrimentos que antes no tenían, y eso ha ayudado a la alimentación o a la mejora en los sistemas o los alimentos con sistemas celulares. Quiero hablar sobre la aplicación de la ingeniería de la inteligencia artificial en el diseño de alimentos con el ejemplo de una emulsión clásica, que es la mayonesa. Ya mencioné que tiene tamaños de partículas específicos, y son gotitas de grasa dispersas en una matriz de agua, una matriz acuosa. Esta matriz acuosa,
esta matriz acuosa permite o evita que tiene ciertas características para evitar que las gotitas de grasa se junten entre ellas y puedan desfasarse, puedan juntarse, que requerimos mantenerlas en emulsión. Y para ello disponemos de diferentes herramientas. Una de ellas es la capacidad que tienen las proteínas del huevo para generar esta emulsión. Otro elemento presente en el huevo es la lecitina, que es un emulsificante, ¿sí? La principal característica del emulsificante es que requiere una zona polar que va a estar en contacto con la fase acuosa y una zona no polar que va a estar en contacto con el aceite, con los aceites presentes en la mayonesa. Pues gracias a este trabajo conjunto podemos tener la estabilidad de las gotitas o de la emulsión de grasa en el agua y permitir que sea estable y que tenga una vida de anaquel largo. Las emulsiones que logramos a través del proceso con la mayonesa son diferentes a las emulsiones que podemos encontrar de forma natural. Aquí tenemos glóbulos de grasa de la leche que tienen una estructura con fosfolípidos, con esfingolípidos, con proteínas rodeando a la gotita de grasa para evitar que se junten entre ellas. Esta estructura de la emulsión es bastante más compleja, con un equilibrio termodinámico más complicado. Dentro de la gotita de grasa todavía podemos tener alguna emulsificación de agua conteniendo vitaminas hidrosolubles en la parte acuosa y en la parte grasa vitaminas liposolubles, además de minerales. Entonces, la emulsión que tenemos con la mayonesa es algo más sencillo, no es una bicapa como en el caso de la emulsión de grasa en la leche. Pero bueno, los elementos que principalmente nos ayudan a mantener la estabilidad de las emulsiones son proteínas, fosfolípidos, que son de origen animal. Algunos carbohidratos nos pueden ayudar, que son de origen vegetal, fosfolípidos, que también son de origen vegetal, aunque los fosfolípidos de la yema del huevo son bastante más caros que los fosfolípidos que podemos obtener de la semilla de soya, por ejemplo, y de algunas otras semillas. Dentro de los carbohidratos, las pectinas y almidones modificados pueden ayudarnos a establecer la emulsión. Alguien podría decir, o cualquiera podría decirnos, ¿por qué la pectina y los almidones, si ambos son carbohidratos, se disuelven bien en el agua? ¿Cómo pueden interaccionar con la grasa? Bueno, aquí vemos la estructura básica de las pectinas. Tenemos una parte llamada homogalacturonano, que son ácidos galacturónicos. Aquí vemos grupos no polares, grupos acetilos y grupos metilos, que nos pueden ayudar a realizar la emulsión. A través de procesos ingenieriles podemos eliminar estos grupos metilos y hacer que sean más solubles en agua. Tenemos el ramnogalacturonano del tipo 1, que son elementos lineales, en donde podemos tener gilanos o galactanos, que son cadenas lineales de azúcares. Ramnogalacturano del tipo 2, aquí tenemos una variedad de azúcares más amplia y la estructura de estos ramnogalacturonanos depende de la especie de planta de la que se obtenga. Hay gilogalacturonanos y arabinogalacturonanos. Entonces tenemos una variedad de azúcares con elementos que son no polares y polares, y esto le da a la pectina la capacidad de poder emulsificar. El proceso de desmetoxilación de pectinas permite obtener polímeros con mayor capacidad emulsificante para determinados procesos. Asimismo, la pectina tiene la capacidad de ser un polielectrolito, reacciona con interacciones diferentes dependiendo del pH en el que se encuentre. Asimismo, podemos tener mayor o menor interacción con proteínas si estamos por arriba o debajo de su punto isoeléctrico y por arriba o debajo del pK de la pectina. Entonces, esto nos permite una gama más amplia de interacciones para aplicarse en los alimentos. Algunos elementos externos como minerales nos pueden también ayudar a modificar este comportamiento de la pectina para lograr mayor o menor emulsificación en los sistemas alimenticios. Estas modificaciones que podemos realizar en las estructuras de las pectinas, podemos también realizarlas en las estructuras de almidones. Ya los llamamos almidones modificados y nos pueden dar otras características diferentes al almidón natural. Una parte importante del estudio de alimentos es los estudios reológicos.
La rheología tiene que ver con la deformación de los materiales. Sí podemos clasificarlos desde viscosos, cuando son muy líquidos, el líquido ideal está definido por la ley de Newton de la viscosidad, o sólidos, sólidos totalmente elásticos, definidos también por la ley de Hooke. Entre ambos tenemos a los materiales viscoelásticos de los que están formados la mayoría de los alimentos. Aquí tenemos una gráfica de esfuerzo contra velocidad de deformación y a esa curva se le conocemos como viscosidad. En este caso es una viscosidad cambiante y cambia con respecto a la deformación que se le aplica. Una forma de mantener la estabilidad de las emulsiones, además de los emulsificantes, es disminuir mejor dicho, aumentar la viscosidad de la fase acuosa continua para evitar que las esferitas, que las gotitas de grasa se muevan con libertad dentro de la fase continua. Entonces ocupamos diferentes o podemos ocupar diferentes gomas para hacer cambios en la viscosidad del medio líquido. Aquí tenemos diferentes gomas y la diferente capacidad de aumentar la viscosidad. Diferentes concentraciones de gomas también nos ayudan a cambiar la viscosidad. Aquí vemos la goma arábica, cuya viscosidad prácticamente se mantiene constante, a pesar de que se haga que haga mucho movimiento en el fluido, la viscosidad se mantiene constante. Y eso es importante porque hay otros polímeros cuya viscosidad cambia mucho con respecto a la velocidad con la que se deforman. Y esto es debido a que la estructura de los polisacáridos o de las proteínas puede cambiar de acuerdo a la fricción o al esfuerzo que se aplique en ellas. Algunos se mantiene constante, en ocasiones será necesario para el alimento que la viscosidad cambie, en ocasiones no. En este caso, para la mayonesa buscamos que no haya cambios. También podemos hacer mezclas de diferentes carbohidratos para lograr que la viscosidad aumente y las gotitas de emulsión o la emulsión en sí se mantenga estable. Todos estos elementos de los que les hablé, que tienen que ver con los sistemas dispersos, son elementos que pueden ser cuantificables. A la viscosidad le podemos poner un valor, a la viscoelasticidad le podemos poner un valor. Y hay un valor de viscosidad para las pectinas a cierta concentración, para los almidones a cierta concentración. Como vimos, también se modifican dependiendo del pH, del punto isoeléctrico de las proteínas con las que tengan interacción. Todos estos son valores que son numéricos y que podemos tener de alimentación para un software, un algoritmo que le pueda darnos opciones de diferentes pectinas, de diferentes almidones, de diferentes ingredientes que podemos integrar en un alimento. La compañía, la Not Company, habla o se fundamenta en una red neuronal profunda basadas en un software llamado TensorFlow. Ocupan un algoritmo llamado Giuseppe y este algoritmo les ha ayudado a diseñar una mayonesa de origen vegetal con propiedades de alimentos de origen animal. Aquí vemos los principales, los fundadores de esta compañía, que ocupan entre su protocolo de diseño un equipo de chefs que les ayuda a valorar las opciones que les arroja el logaritmo en vivo, en recetas, y aportan sugerencias. Hay una retroalimentación de las sugerencias que da el logaritmo para poder ir mejorando el producto que ofrecen. Finalmente tienen un producto a la venta, se llama Not Mayo, y es una mayonesa que es totalmente de origen vegetal. No ocupan proteínas de huevo ni lecitina de huevo para poder realizar la emulsión. Han ocupado el algoritmo para obtener diferentes formulaciones y finalmente han tenido un producto terminado. Esta compañía, basada en inteligencia artificial, trabaja en la elaboración de leche también de origen vegetal, queso y yogur. Debo mencionar o quiero resaltar que este tipo de productos está dentro de los elementos de emulsiones que no tienen estructuras celulares tan complejas como las que vimos en otros sistemas alimentarios.
y ello les ha permitido ocupar sus algoritmos y tener todavía cierto alcance. Falta mucho por desarrollar en esta área. Otro ejemplo de alimentos desarrollados con inteligencia artificial es una barra de cereales desarrollada por la compañía Cereal Altos Zero Foods, y que a base de proteínas de lenteja ha logrado establecer este snack saludable. Los ejemplos de alimentos creados por inteligencia artificial son limitados, su presencia es limitada en los centros comerciales. Sin embargo, la tendencia indica que muy pronto tendremos al alcance diferentes alimentos fundamentados en la inteligencia artificial. Hiroshi Ishiguro, un robotista y consultor de tecnología especializado en robots, ha mencionado que somos máquinas moleculares, y en ese sentido tenemos que tener un mantenimiento adecuado para que la maquinaria siga funcionando. La ingeniería en alimentos ha tenido la oportunidad de desarrollar ciertos elementos para consumidores específicos, para consumidores con necesidades específicas, como los consumidores con diabetes, con hipertensión, algunos con intolerancia a ciertos elementos en la nutrición, como pueden ser los celíacos, o la intolerancia a la lactosa que presenta mucha gente. También se pueden ahorita tener un diseño de alimentos para actividades específicas. Lo que viene para un futuro es el uso del conocimiento que hemos tenido sobre la microbiota intestinal, cómo afecta a la salud del ser humano en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla. El consumo de antibióticos por ciertas personas, la alimentación, los probióticos, el estrés o el nivel de estrés al que está sometido, la edad, el origen geográfico, la vía de nacimiento y en general la genética de cada persona. El conocimiento que tenemos del microbioma aunado o sumado a la inteligencia artificial nos puede dar como resultado alimentos para un consumo más personalizado, y puede fundamentar el uso de ahora impresoras 3D de alimentos, en donde lo que estaremos comprando son ingredientes o cartuchos para la impresora que nos ayudarán en la preparación de alimentos con las cantidades adecuadas a nuestros requerimientos, a nuestras actividades. En cuanto a la distribución y venta de alimentos, la inteligencia artificial nos puede ayudar a predecir los ciclos de venta y con ello mejorar la gestión de inventarios. Un elemento característico en la industria de alimentos es la gran cantidad de merma, la gran cantidad de alimentos que se desperdicia por falta de consumo, por falta en las planeaciones, en la logística de distribución de alimentos. Estos problemas pueden ser reducidos gracias a la inteligencia artificial. También se ofrece un mejor conocimiento de los clientes. Bueno, lo menciono al final, pero en la medida en la que nosotros ocupamos aplicaciones y hacemos consultas en internet, se ha conocido los algoritmos que ayudan a caracterizar a las personas a través de todos esos usos que hacemos de las aplicaciones. Otra mejora puede ser el control de calidad, porque podemos tener sensores que darán un mejor control de los procesos con una mayor precisión que lo que puede hacer el ser humano por sí solo. Mejor control remoto de variables de almacenamiento de frescos. Un elemento importante en el almacenamiento en refrigeración es la generación de mermas a través del mal manejo de temperaturas o el control de humedad relativa. Humedad relativa que termina deshidratando la carne, deshidratando verduras que pierden su calidad, disminuyen su precio y afectan al precio final de un lote. Entonces, todos estos elementos de flujo de fluidos, intercambio de calor, control de humedad relativa permitirán una mejor calidad en los alimentos y un mejor control de las mermas que se dan en la producción. Dentro de la distribución de alimentos también se visualiza la falta el uso de sensores para poder distribuir los alimentos. Amazon Go es una tienda de autoservicio experimental en donde no hay cajeros, la gente entra o tiene acceso a través de su celular
Las cámaras y sensores del espacio graban tus elecciones y tus compras y las direccionan a la cuenta de banco que tengas registrada con el celular. Una aplicación te va a enviar la factura y puedes entrar y tomar lo que quieras. Aunado a eso, ofrecen menús prediseñados que te pueden ayudar a la preparación en tu casa, y un asistente virtual te puede guiar en esa preparación. En los establecimientos de venta de alimentos, en este caso de cafés, se ordenan con una aplicación y no hay personal que tenga contacto físico con los consumos que vayas a hacer. Desde la cocina hasta la mesa, eres atendido por robots o por sistemas que te pueden proporcionar todos los servicios. En el restaurante, camareros robóticos te llevan la comida a la mesa. La inteligencia artificial se encarga de la cocina, se encarga de hacer los pedidos, de realizar el control de inventarios dentro de la cocina y todos los protocolos de limpieza. Asimismo controla las cadenas de refrigeración y las cadenas de suministro. Entonces todo esto posible gracias a toda la información que nosotros podemos dar de nuestros consumos. Google, YouTube, Facebook, Instagram, Amazon nos hablan o son un resguardo, son elementos que recolectan todos estos datos acerca de lo que la persona consume, lo que la persona desea, los gustos específicos de la persona y los padecimientos que también tiene la persona. Y ello ayuda a alimentar las bases de datos para poder ofrecer productos acorde a cada consumidor. Una reflexión que quiero mencionarles: la inteligencia artificial y la digitalización es un tren que nadie sabe de dónde sale ni a dónde va, pero todo el mundo considera fundamental subirse a tiempo. Y en este momento hay una carrera a nivel mundial para poder tener los mejores avances en inteligencia artificial y obviamente primero que nadie las retribuciones económicas. Otra reflexión es que la inteligencia artificial ofrece muchas posibilidades, incluso podría convertir en un completo inútil a su creador. Bueno, agradezco mucho su atención.